Buen día, grupo. Ya valió madre, ya valió madre, ya valió madre. Yo soy Alidas de la Vega y estamos disfrutando lo votado. ¡Woo! Ayer fue un día interesante. Ajá, vamos a decir interesante porque si usamos palabras más precisas me voy a poner a llorar. Cerca de las 4 de la mañana de este miércoles, Morena y sus aliados aprobaron la reforma judicial en lo general y particular, con 86 votos a favor y 41 en contra. La sesión tuvo que concretarse en la casona de Xicoténcatl, luego de que la sede del Senado fue tomada por manifestantes. De la falta de diálogo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación dieron portazo al interior del Senado de la República. Los manifestantes que se encontraban en el plantón permanente ingresaron por la puerta 6 luego de romper una de las soldaduras de los cerrojos. Con las consignas "El Poder Judicial no va a caer" y "¿En dónde están los senadores que nos iban a escuchar?", lograron acceder hasta la Plaza Federalismo. Entre empujones abrieron una de las puertas de cristal que conduce al patio de la sala de sesiones, donde el personal de seguridad del recinto formó una cadena humana para evitar que accedieran. Sin embargo, fueron rebasados por los manifestantes. Luego de la irrupción en el recinto, se declaró un receso indefinido. Minutos más tarde, se acordó su reanudación en la antigua casona de Xicoténcatl. Un fuerte dispositivo de granaderos ya los esperaba a los manifestantes, quienes se desplazaron del Senado a la calle de Cuba y Donceles. Tras el anuncio del sentido del voto del senador Miguel Ángel Yunes, los trabajadores del Poder Judicial intentaron brincar la barrera, pero fueron contenidos con gas lacrimógeno. Al lugar también llegaron personas a favor de la reforma, quienes celebraron la decisión del senador. En las próximas horas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito darán un posicionamiento sobre el resultado. Información para Abejorro Media. Si ustedes pensaban que los últimos 6 años de la 4T han sido de malas decisiones y muestras de autoritarismo, el martes 10 de septiembre del 2024 va a pasar a la historia como el día en que nos amigadimos cuenta que ese era solo el comienzo. El sexenio de López Obrador termina y el de Claudia Sheinbaum comienza con una nota más bien sombría. La reforma judicial, una mala idea que múltiples expertos explicaron hasta el cansancio por todos los errores y peligros que conlleva. Una iniciativa que provocó que nuestros principales aliados económicos de Norteamérica se declararan preocupados. Un capricho que hizo que múltiples organismos internacionales llamaran al gobierno a la cordura, pero este no hizo más que dejarlos en visto. Sabemos que es una necedad, un antojo de Andrés Manuel, que entendió que la división de poderes era el único obstáculo que le impedía abusar de su autoridad. Sabíamos también que el plan siempre fue aprobarla. Lo que no terminaba de cuadrarnos o de quedarnos claro era hasta dónde iban a ser capaces de llegar, qué tan bajo podían caer y qué tantos crímenes estaban dispuestos a cometer frente a todos nosotros. Ahora lo sabemos y la perspectiva no es agradable. Todo comenzó desde una noche antes, cuando la bancada del PAN encendió las alarmas para anunciar que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez no estaba tomando sus llamadas ni contestando sus mensajes. ¡Pum! El último voto que necesitaba Morena parecía una realidad. Estaba en juego la división de poderes y solo dependía del voto de un senador. Eso nunca fue un buen escenario. Era la señal de que el México que conocemos ya no existe. ¿Y qué creen, muchachos? Exacto. Que previo al debate, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para separarse de su cargo en el Senado, argumentando problemas de salud. Y no se burlen, la desaparición súbita de huevos es una condición real que ataca a 1 de cada 128 senadores. Pronta recuperación, señor. Como para verse todavía más chillón, pidió a su papi, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que fuera a ocupar su lugar como suplente. Yunes Linares, que lleva años atacando al presidente López Obrador y sobre quien pesan acusaciones que van de la violencia a la pederastia, fue recibido con aplausos por la bancada de Morena. Tómense un momento para saborear esta imagen. Un tipo con acusaciones de pederastia llegó al recinto legislativo para aprobar una reforma judicial que, según el partido del presidente,
busca mejorar las condiciones de justicia de nuestro país. Marco Cortés, líder del moribundo PAN, criticó la decisión pese a que fue él quien puso a los Yunes en la lista de su partido al Senado y por ello es igual de responsable de lo que pasó. Cortés denunció presiones políticas sobre la oposición e instó a Yunes Márquez a reconsiderar su voto. Vergüenza les debería de dar tratar de sacar esta votación, no con los votos que la gente les dio, sino con las fiscalías que controlan y con el dinero público sobornando a los legisladores. Lo lamento profundamente y de verdad, aquí si algo ocurre y otra gente traiciona, le diremos por su nombre, traidor, porque no está traicionando a un grupo parlamentario, está traicionando al pueblo de México. Entre gritos de traidor por parte de la bancada del PAN, Miguel Ángel Yunes Papá defendió a su hijo con un discurso mitad cínico, mitad zipizapo, rechazando las acusaciones de traición y además negó tener un pacto con el gobierno federal para apoyar la reforma judicial a cambio de no ser perseguido por sus múltiples delitos. Hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Cortés, obligar a las senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían, a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra. No, señores, el voto es individual, el voto es libre. Mentira, en el Partido de Acción Nacional ha habido coacción, ha habido amenazas, ha habido propuestas para expulsar, para sacar. Marco no tiene el valor. Y mientras todo esto pasaba en Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda denunció la detención del senador Daniel Barreda y su padre en Campeche y exigió la suspensión de la sesión del Senado. A ese nivel llegamos. No solo aceptar el voto de los Yunes con todo su pasado criminal, sino arrestar a la familia de otro senador. Para que tengan una probadita de lo que significa un Estado con poder absoluto. El coordinador morenista Dan Augusto López negó la acusación y aseguró que Barreda estaba libre en la Ciudad de México e incluso acaba de hablar con él por teléfono. Súper confiable y con mucha certeza todo este procedimiento. Ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación en contra del padre del senador Daniel Barreda. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Don Roña, confirmó que habló con Barreda, quien le dijo que ni él ni su padre habían sido detenidos. También la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, negó la versión a través de su cuenta de Twitter. Cerca de las 11 de la noche, el senador Daniel Barreda apareció en Campeche y justificó su ausencia en la sesión. Explicó que su padre fue detenido a las 4 de la mañana y trasladado a las salas de juicios orales en Campeche, por lo que tuvo que acudir a acompañarlo. Barreda aseguró que estaba en la Ciudad de México cuando se enteró de la detención y negó haber sido retenido por la Guardia Nacional. O sea que también se vendió. Horas antes de iniciar la discusión en el Senado sobre la reforma judicial, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, con quien ahorita tengo mi relación en un estado que se denomina es complicado, presentó un informe acusando al Poder Judicial de beneficiar a criminales, intervenir en elecciones, practicar nepotismo y operar en impunidad. Es decir, lo mismo que hace el Poder Ejecutivo, pero en versión, estos sí son malos. Durante la mañanera, alcalde Luján criticó la ineficacia del Consejo de la Judicatura, ya que del total de 38,000 quejas presentadas entre 2004 y 2023, el 86% fueron desechadas sin investigación, como si fueran pacientes pidiendo ser atendidos en hospitales públicos durante la pandemia. La titular de la SEGOV aseguró que sin reforma judicial, la futura presidenta Claudia Sheinbaum podría nombrar 4 ministros de la Suprema Corte y presumió que con 85 votos y no los 86 requeridos, Morena y sus aliados ya tenían la mayoría calificada en el Senado para aprobar la reforma. No, Luisa. O sea, sí estás guapa, pero no tan guapa como para ser así de despreciable. Hay niveles, mija. El enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24,546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. Ya en nado sincronizado, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez,
mostró una lista de delincuentes liberados por jueces, incluyendo miembros de cárteles y políticos como Emilio Lozoya y Jesús Murillo Caram. Delincuentes que, hay que aclarar, únicamente están en libertad gracias a que órganos como el que está a cargo de Rosa Isela no saben integrar carpetas de investigación. Lo que sí se atrevieron a rechazar algo fueron los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, quienes echaron para atrás la reforma a los estatutos del PRI e invalidaron la posible reelección de Alejandro Moreno como líder nacional. Chingón. Ahora alguien invente una máquina del tiempo para evitar que Alito sea presidente del PRI desde un principio. Cause todo esto y ya lo hicimos. 3 de los 5 consejeros señalaron que las modificaciones eran ilegales, ya que fueron realizadas durante el proceso electoral, lo que viola la ley. No como la mayoría de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, que es todo lo contrario. Eso hasta desviola la ley. No estoy defendiendo a Alito, nomás digo que el INE ya también valió. El todavía líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, denunció que el INE cambió el dictamen para presionarlo para votar a favor de la reforma al Poder Judicial. Lástima, muchacho, se vendió primero Yunes. En este mecanismo de presión que le quieren hacer a los 43 senadores de la oposición, hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral, teniendo un dictamen favorable para resolución de temas del Partido Revolucionario Institucional, acaban de cambiar con los consejeros que votaron su sobrerepresentación el cambio de dictamen, dando a entender que si nosotros jalamos con la mayoría, no quitarán la presidencia. El PRI, no tengan duda que es primero el pueblo de México y a mí no me van a presionar. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los enfrentamientos en Culiacán podrían estar relacionados con la detención de Ismael El Mayo Zambada hace más de un mes. ¿Tú crees, papito lindo? A lo mejor tu loca teoría de que la detención del capo más importante de un estado genere caos en esa entidad es descabellada. Chale, y ese es el señor que acaba de reformar el Poder Judicial entero. Dios nos ampare, Dios. El tabasqueño hizo un llamado a mantener la paz en Sinaloa, citando una carta supuestamente escrita por Zambada, en la que expresaba que la violencia no era conveniente. Simón, la cereza en el pastel, donde todos nos tuvimos que sentar ayer. El presidente citó a un narco para pedir paz. Hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. Entonces, no queremos violencia. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ofreció su primer discurso ante las Fuerzas Armadas en una escena que casi no parecía sacada de Star Wars cuando los malos le hablan a los Stormtroopers del Imperio. ¿Qué tal, Para no saber quiénes son, lo dije muy bien. Y prometió no emitir órdenes como la 66 o como las que vulneren el orden constitucional o los derechos humanos. Porque sabe que el ejército no necesita de esas órdenes para hacerlo. Ante más de 21,000 elementos reunidos en el heroico Colegio Militar, anunció que la Guardia Nacional se fortalecerá bajo la Secretaría de la Defensa Nacional y que las Fuerzas Armadas seguirán participando en proyectos estratégicos, como nuevas líneas de trenes y puertos. Entonces, nada más para que quede claro, la Guardia Nacional Civil ahora va a ser del Ejército porque los soldados van a estar ocupados haciendo albañilería. Finalmente, Sheinbaum elogió a las Fuerzas Armadas como pueblo uniformado, destacando su origen popular y su misión de servir a la patria con honor y lealtad. Orgullosamente, es la primera vez que México tendrá una mujer presidenta y, por tanto, una comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Ello refleja también la profunda transformación que está viviendo nuestro país. También en este sexenio, las Fuerzas Armadas han visto más mujeres participar en todos los ámbitos. En Reynosa, Tamaulipas, después de 6 días, fue capturado el tigre siberiano que escapó de un zoológico y provocó temor entre la población y las hojuelas de maíz azucarradas. Casi a medianoche de este lunes, personal de Medio Ambiente y Protección Animal logró atrapar al felino utilizando jaulas con carnada de pollo. Pinche tigre menso. Lo entendería si hubiera sido carnada de tigre, pero ¿de pollo? Por andarle jugando al vegano, mi bro. El felino fue sedado y trasladado por autoridades a la Secretaría de Seguridad y de ahí será enviado al zoológico, en donde despertará para hacer lo mismo que todos los días. Tratar de conquistar al mundo. En Naucalpan, Estado de México,
Autoridades detuvieron a una mujer y a otros 2 sujetos a bordo de un vehículo con 70 kilos de marihuana. El equipo de Fumaro, los reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles. Elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla, en conjunto con estatales, lograron la detención de un hombre y una mujer que transportaban aproximadamente 75 kilogramos de marihuana empaquetados. Los uniformados se encontraban en un puesto de control preventivo provisional instalado en la avenida Fernández Albarrán, en la colonia industrial San Pablo, cuando se percataron de un vehículo de la marca Chevrolet en color azul, que circulaba sin placas y los tripulantes con actitud sospechosa. Al intentar detenerlos, quisieron escapar, pero rápidamente fueron rodeados por los agentes policíacos. Una vez que revisaron la unidad, se percataron de los paquetes que trasladaban y fueron asegurados. Después de leerles sus derechos, llevaron a los detenidos junto con la droga hasta la agencia federal en la zona centro de Tlalnepantla, donde dictaminarán su situación jurídica. Es la información para Abejorro Media. Y ahora vamos a nuestra sección, Me Mama Opinar. Aunque antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador afirmó que erradicaría la corrupción y la impunidad siendo respetuoso del orden constitucional y de la división de poderes, a 6 años de la llegada de la Cuarta Transformación a la Administración Pública Federal, el gobierno de López Obrador enfrenta una profunda contradicción al respecto, pues de manera cínica y descarada este gobierno, como ningún otro, ha desmantelado el entramado institucional que suponía frenos y contrapesos a los abusos de poder. Esta madrugada el Senado aprobó la reforma más significativa en la historia moderna de México, la reforma al Poder Judicial. Y contrario a lo que intenta sostener el oficialismo, este proyecto tiene como propósito único vaciar al Poder Judicial para llenarlo de militantes de la 4T. Porque aunque la necesidad de transformar el sistema de justicia en México es incuestionable, la reforma está siendo impulsada por quienes han convertido a la administración pública y las instituciones del Estado en un negocio familiar y de tráfico de influencias, empezando por el presidente de México. Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo de López Obrador, ha articulado una red de negocios y tráfico de influencias ligadas a la construcción del Tren Maya, con el que han logrado hacer millones de pesos. Bobby repartió contratos, decidió cómo, cuándo, dónde, y sentó a Amílcar Olán, uno de sus más íntimos amigos, en la mesa de los grandes constructores. Felipa Obrador, prima del mandatario, fue expuesta por ser propietaria de una empresa que recibió más de 365 millones de pesos en adjudicaciones directas de Pemex. No olvidemos al secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer, cuya hija es directora de compras internacionales de Pemex en Houston, mientras que su esposa es gerente de capacitación en la misma empresa. Ambas colaboraban con la esposa de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, quien trabajaba como broker de empresas petroleras también en Houston. La actual secretaria de Gobernación y futura presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, tiene al menos 14 familiares directos en cargos clave del servicio público. Una de sus hermanas actualmente es directora del ISSSTE, su madre es presidenta del Consejo Nacional de Morena y su padre fue uno de los asesores de la reforma al outsourcing cuando ella fue secretaria del Trabajo. Adán Augusto López Hernández, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio de AMLO, precandidato a la presidencia y hoy líder de la bancada de Morena en el Senado, ubicó a su hermana Rosalinda en el segundo puesto más importante dentro del SAT, desde donde recibió 473 millones de pesos del gobierno de Chiapas, encabezado por su marido, Rutilio Escandón, a través de empresas fantasma. León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, vendió ventiladores disfuncionales y a sobreprecio para hospitales públicos y al poco tiempo, la Sedena le otorgó un contrato adicional por más de 31 millones de pesos. En el mismo Poder Judicial tenemos a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia, designada directamente por el presidente, quien es hermana de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también es expareja del fiscal capitalino Ulises Lara, cuyo hijo, por cierto, trabaja para el gobierno federal. Este es el modelo que la 4T quiere replicar en nuestro sistema de justicia, el nepotismo bueno, el nepotismo del bienestar. Por eso no nos debe sorprender que vomiten la carrera judicial. Los populistas odian los servicios civiles de carrera por ser mecanismos diseñados para garantizar la meritocracia y la transparencia en la selección y promoción de los funcionarios públicos. Combaten el nepotismo y otros vicios relacionados con la corrupción y funcionan bajo principios que protegen al servicio público de influencias externas o familiares. Los funcionarios profesionales no le sirven al oficialismo porque no sirven al poder. Así que quede claro, esta reforma no combatirá la corrupción, solo la teñirá de guinda.
Ya opiné. En temas internacionales, el periódico The Financial Times aseguró que la reforma del presidente López Obrador al Poder Judicial hará que los inversionistas extranjeros cataloguen a México como economía centroamericana. Se quedó corto el Financial. La reforma está haciendo que muchos mexicanos revaloremos a México como economía. Punto. El artículo señala que Estados Unidos, el mayor inversor extranjero y socio comercial de nuestro país, está haciendo sonar la alarma y reiteró las preocupaciones de los políticos y ciudadanos extranjeros y mexicanos. El expresidente estadounidense Donald Trump enfrentó a la vicepresidenta Kamala Harris en el debate presidencial organizado por la cadena ABC en el National Constitution Center de Filadelfia, Pensilvania. Durante su intervención, la demócrata desató la furia del republicano al asegurar que la gente se va de sus mítines por agotamiento y aburrimiento. Y balazos. Y que habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter. Harris aseguró que los estadounidenses merecen un líder que los ponga como prioridad. Por su parte, Trump dijo que la gente no se va de sus eventos y los describió como los mayores y más increíbles en la historia de la política. El exmandatario también aprovechó para criticar a los migrantes que llegan a Estados Unidos. Señaló que se comen los perros y los gatos de los ciudadanos que viven en las ciudades fronterizas, insistió que no fue responsable del asalto al Capitolio en 2021 y acusó a quienes estaban encargados de la seguridad del recinto, entre ellas la entonces líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Al término del debate, que será el único entre ambos antes de las elecciones del 5 de noviembre, la cantante Taylor Swift anunció que votará por Kamala Harris. La misión Polaris Dawn con A, no con O. La misión tiene una cantidad normal de cromosomas. Despegó este martes de Florida con un multimillonario, un piloto y 2 empleadas de SpaceX en una misión especial privada que marcará una nueva etapa en la exploración comercial del espacio. El cohete Falcon 9 llevó la cápsula Dragon con los pasajeros a órbita. Uno de los objetivos principales es realizar el primer paseo espacial privado de la historia, probando los trajes espaciales de SpaceX y probablemente también los condones Durex. La nave también buscará alcanzar una altitud de 1.400 kilómetros más allá de la Estación Espacial Internacional. El equipo incluye a Jared Isaacman, quien financia parte del viaje, y a 3 empleados entrenados intensivamente por más de 2 años. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan más tarde La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Ahí me puede ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. En Twitter está haciendo un desmadre por la reforma judicial. Vayan a seguirme. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.